Buenas noches, nuestro Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados en este tiempo. Es un espacio que hemos dedicado específicamente para el trabajo y la administración para varones, porque como varones tenemos necesidades diferentes. Así como las hermanas tienen sus propias necesidades, nosotros también tenemos la necesidad de ser ministrados de una manera distinta. Entonces tenemos que diferenciar entre las cosas que hacemos a nivel general, por supuesto, y las que son enfocadas para determinados grupos. En este caso nos hemos propuesto la idea de poder desarrollar materiales que sean explícitamente desarrollados para varones. Y este es justamente el caso del material que hoy nos ocupa, descubriendo el propósito de Dios para el hombre. La semana pasada vimos la primera parte de qué es un verdadero hombre. Y hoy vamos a la segunda parte y si Dios nos da gracia, continuaremos poco a poco avanzando más acerca de esta temática. Déjeme primero ubicar este concepto recordando un poco de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada consideramos la idea de que los varones tenemos funciones que cada uno de nosotros estábamos acostumbrados a desarrollar, pero ese escenario ha cambiado. Por ejemplo, en la época anterior, las necesidades básicas requerían que los hombres y las mujeres desarrollaran habilidades y funciones específicas. Eso era como lo natural y durante muchos años esa era la manera típica incluso de cómo se transmitía el sentido de qué significa ser varones de una generación hacia otras personas. ¿En qué consistía eso? Básicamente, los varones sabían lo que necesitaban hacer y lo hacían. Y las mujeres sabían lo que se necesitaba hacer y lo hacían. Básicamente tenía que ver con funciones de proveer, para un lado, de los varones para el hogar, y recibíamos educación incluso para ello, y la formación incluso cultural. También hay que considerar que hay una sabiduría, una inteligencia cultural que está ahí presente y que de una o de otra manera nos iba enseñando acerca de cómo deberíamos hacer las cosas. No solamente para los varones, sino también para las mujeres. Así entonces, la verdad es que en ese entorno no existía confusión sobre las funciones de género que cada uno de ellos desempeñaba. Los varones, las mujeres entendían perfectamente eso y había formas culturales, sociales e incluso de carácter religioso también que ayudaban a fortalecer esas mismas ideas, esos caracteres. Ahora, esa era la forma en cómo típicamente nuestra sociedad estaba caminando. Sin embargo, no estamos en las sociedades de 1950, 60 y para atrás. Hacia el fin del siglo XX y ahora a mitad del segundo decenio del siglo XXI, las situaciones han cambiado porque nuestra sociedad ha cambiado. O sea, no solamente son las personas, sino que nuestro entorno social, cultural, económico se ha modificado enormemente. De hecho, muchos de los investigadores realmente consideran que antes los cambios generacionales se llevaban de 30 hasta 70 años para poder hacer un cambio generacional, es decir, en cuanto a la forma de cultura, de cómo se comunica la gente, etcétera, las funciones que cada uno desarrollaba. Realmente tardaban decenios en poderlos producir. Sin embargo, después de los 80s, 90s, hay un cambio tecnológico importantísimo que se sigue desarrollando y que empieza a crear modificaciones. Ahora, incluso este escenario de pandemia o de COVID o una sociedad post-COVID, como algunos otros dirían, nos va a llevar a entender y a generar funciones incluso diferentes de cómo lo hacíamos antes de 1920. Entonces vamos a observar en los próximos años que las situaciones de las relaciones, de funciones, de cómo nos movíamos, muchos de nosotros están cambiando drásticamente y no tenemos todavía toda la claridad acerca de cómo va a desarrollarse el futuro cercano. Y el futuro cercano me refiero incluso a los 2 o 3 años próximos. Entonces, veamos sin embargo cómo estamos en este escenario por lo menos.
Primero, nuestras funciones y estrategias realmente han cambiado y van a seguir cambiando, debido a que ya no dependen, en primer lugar, ya no dependen el uno del otro para la seguridad y la supervivencia. Me refiero en la relación de pareja. En la relación de pareja antes se necesitaba que el varón se fuese a cumplir con su trabajo, a ganar lo necesario para su familia, mientras que la esposa se quedaba en casa. Hoy en día esto ya no es necesariamente así. Entonces la seguridad y la supervivencia de una familia dependían de que uno desarrollara ciertas labores y la mujer desarrollara otras labores, ¿sí? Era como que muy definido. Sin embargo, todo eso está cambiando drásticamente. Es el escenario mismo, no solamente las personas, sino particularmente es el escenario donde las cosas están cambiando y entonces el rol de proveedor para el varón ya no es igual que como podría haber sido para nuestros padres hace algunos decenios atrás. Ellos lo vivieron de una manera, a nosotros nos toca vivirlo de una manera distinta y aún déjame enfatizarlo en esto. Una forma es el cómo gente de nuestra edad, voy a referirme a varones que estamos viviendo en alrededor de los 50, ¿sí? El cómo nosotros lo vivimos, pero es diferente, por supuesto, de cómo lo experimenta los muchachos que o los jóvenes matrimonios que hoy día tienen alrededor de 30 años, 40 años, y más diferente todavía con matrimonios muy jovencitos que están ahorita en alrededor de los 20. Las situaciones para ellos son totalmente distintas. Y aunque vivimos temporalmente en la misma sociedad, me refiero al tiempo, estamos en la misma sociedad, pero culturalmente no estamos en los mismos niveles de relación a mis 50 que mis hermanos más jóvenes que están en los 30 o incluso más jóvenes. Las situaciones son totalmente distintas porque estamos en diferentes generaciones culturales. Han surgido una serie de valores distintos a los que había antes. Algunos de esos valores específicamente tienen que ver con que en esta ocasión la forma de cómo se generaban las cosas era, por ejemplo, más o menos así. Las familias, los padres, la cultura misma, incluso te digo la iglesia, decía, busca un trabajo para que seas alguien, para que te cases y proveas para tu familia. Como que el esquema era justamente ese. ¿Has observado que en las últimas generaciones hay personas que tardan mucho tiempo en casarse? Y quizás incluso empieces a darte cuenta que hay una generación en particular donde hay un segmento importante de la población dentro de ese segmento, dentro de ese segmento de edad, hay un grupo importante y creciente de gente que incluso decide no casarse. Muchos de ellos hoy en día son personas de edad mediana, no son tan grandes, posiblemente tengan entre 40 y tantos a los 35 y están sin casarse y no tienen ninguna prisa para poder casarse. Las situaciones culturales han cambiado completamente. Antes el papel que tenía el varón que desarrolla era particularmente proveer y procrear, y eran como que asuntos que iban muy de la mano. Entonces todas las cosas realmente estaban así encaminadas hacia ello. Entonces veías a un joven como de 25, oye, ya como ¿para cuándo te casas? Y una vez que se casaban, inmediatamente venía la pregunta, ¿y para cuándo viene el niño? Entonces había toda una presión social y cultural, pero eso está cambiando drásticamente. Ahora, la forma en cómo la sociedad está desenvolviéndose en este momento se encuentra, por supuesto, en una transición importante, donde incluso todavía lo tradicional se sigue mezclando ahora con lo nuevo y entonces de pronto empezamos a tener un poco de diferencias. Déjame explicarlo particularmente en dos segmentos sin que trate yo de estigmatizar de ninguna manera, simplemente es de manera descriptiva. ¿En qué manera se está mezclando? Bueno, por un lado déjame explicarlo. ¿Qué ocurre si mi pareja
déjame pensarlo, todavía en forma tradicional, donde los varones somos comúnmente más grandes en cuanto a nuestra edad que las mujeres, ¿sí? Si yo me formé en la década de los 70, tengo ciertas ideas de cómo el mundo es y cómo debería de ser, ¿sí? Y si incluso provengo de una familia de corte tradicional, mi enfoque va a ser mucho más en ese nivel. Y si mi pareja, mi esposa, tuviese 25 años y yo, pensemos 35 años, solamente un lapso de 10 años, probablemente voy a encontrar discrepancias porque los enfoques socioculturales son distintos. Si además a eso agrego algunos que fuimos criados o educados en un ambiente muy urbano, en comparación con los ambientes más de carácter rural. Y que no necesariamente estoy hablando de un ambiente de pueblo, no ese es el punto, sino es todos los conceptos socioculturales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos. Entonces, de una o de otra manera, están mezclándose lo tradicional con lo más nuevo. Incluso si tú eres el primogénito de una familia y tu esposa es la más pequeña de la familia, entonces hay discrepancias importantes entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces todos esos modelos culturales, sociales, están conviviendo hoy en día y en algún momento pueden generar o generan tensiones específicas. Ahora, en este momento, nuestra sociedad, nuestra cultura, donde estamos trabajando, si antes lo biológico incluso era determinante, debemos de decir que hoy en día lo biológico ya no es tan determinante. ¿Sí? Antes era el varón el que tenía que ir a trabajar, era el que tenía que ir a hacer estas y estas tareas. Es más, a veces tal vez recuerdes a nuestros padres, decían, eso es de las niñas o eso es de niños. Son situaciones totalmente diferentes hoy en día. Lo biológico ya no es tan determinante. Entonces, hoy en día, ambos, varón y mujer, una pareja pueden tener incluso la misma profesión. Hace 50 años nuestros abuelos probablemente nunca tuvieron esa discusión, nunca tuvieron que ver si mi esposa está terminando la carrera o si yo la tengo que terminar. Se esperaba que los varones fueran los que se capacitaran, trabajaran, etcétera, y la esposa a veces estuviera en casa. Y no estoy con esto diciendo la idea de que no es importante que las mujeres también trabajen y también tengan una profesión, sino déjame avanzar un poquito más en este sentido, porque hoy pueden ambos tener la misma profesión, pero incluso con el control de natalidad, incluso una pareja puede definir cuántos hijos tener. Antes, hace años atrás, incluso había una cierta presión social, cultural, incluso de avance médico, porque a los 30 años ya es un poco grande para que tengas hijos, 35 años. Pero hoy en día, con el control de natalidad, la fertilización in vitro y todos los avances médicos que existen, pues resulta que incluso una mujer puede llegar a los 50 y todavía tener hijos. Yo sé que a lo mejor no sea el mejor momento por otros factores, pero la verdad es que eso ha cambiado, porque incluso la expectativa de vida se ha ido alargando y cada vez somos más longevos en promedio, por supuesto. Entonces, hoy en día también esa idea de la misma profesión, hay más facilidades para trabajo de tiempo completo, particularmente para las mujeres, no solamente para los varones, sino que ahora ambos pueden trabajar de tiempo completo. Y eso, por supuesto, que tiene algunas ventajas en algunos segmentos y en otros puede representar ciertas desventajas, como más adelante tendríamos que ver. Entonces, esas facilidades de trabajo completo, yo sé que no en todos los casos, pero la verdad es que hay instancias infantiles donde puedes llevar a los niños o donde hay alguien que puedes contratar para que cuide de ellos por las tardes, etcétera. ¿Por qué? Porque incluso las jornadas laborales, particularmente en algunos que están en los segmentos profesionales, realmente se hacen a veces más y más largas, y no solamente en el segmento profesional,
sino incluso, por ejemplo, gente que sirve o que trabaja en áreas de servicio, ¿no? Por ejemplo, en tiendas, en comercios. Luego, de pronto, sus horarios son bastante largos. Ahora, también en ese mismo segmento, la educación recae en otros. Y conozco familias que de pronto el niño sale de la primaria y en la tarde va a la clase de natación, de lunes y miércoles, y martes y jueves tiene clase de karate y los viernes tiene clase de violín o qué sé yo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que estar ocupado y alguien se encarga de ello, ¿no? Y a veces, muchas de las ocasiones son los abuelos los que asumen ese papel. Pero piensa en esto. Piensa en un abuelo común. Yo soy abuelo, por cierto. Piensa en esto. Yo nací en 1964. Tengo 57 años. Mis padres, mi padre tiene 84 años. Y el mundo donde él se crió, social, culturalmente, es más o menos la forma en cómo influyó para mi propia formación. Pero ¿qué hace una persona como yo, a los 67 años, de pronto tratando de proveer educación? Porque al final de cuentas no solamente se trata de darle de comer al niño, sino de proveer formación para un niño. Mis nietos más pequeños tienen 8 años, que están acostumbrados a una tableta, a los teléfonos, etcétera. Y sabes, hay algunos de los adultos mayores como yo que no se nos da usar ni una tableta ni un aparato electrónico, y nos hablan en algunos términos los niños que ni siquiera podemos entender, ¿sabes? A mí me sorprendió muchísimo. Hace unos días atrás estaba conversando con uno de mis nietos y el otro un poquito más grandecito, de 9 años, me dice, es que ya tiene su propio canal de YouTube. Y le pregunté, oye, ¿y quién te ayudó a abrirlo? O sea, yo lo hice. Tengo un nieto, entonces, de 8 años, que tiene su propio canal de YouTube. Y él lo abrió. Y conozco personas adultas, incluso, voy a decirlo con respeto, pero es parte de la realidad, incluso pastores, que somos incapaces de abrir nuestro propio canal para transmitir. Entonces, ¿te das cuenta los cambios generacionales? ¿En qué manera estamos de verdad influenciando y animando a otros a que ellos también lo estén haciendo? Ahora, en esta época, a diferencia de esas generaciones anteriores, en aquella época se trataba de sobrevivir, de salir al día, ¿no? De irla pasando incluso. Son frases culturales que seguramente alguna vez escuchaste. Pero ya no es así. Los riesgos físicos en el trabajo han disminuido. No en todos los segmentos, por supuesto. Hay gente que todavía tiene que enfrentar grandes riesgos para poder sacar el trabajo, el alimento de la semana. Sin embargo, en muchos segmentos, particularmente en las zonas urbanas, el trabajo ya no es tan riesgoso como antes. Ya no es tan matado, valga la expresión, sino que ahora es bastante más sencillo. Eso ha ido cambiando de forma muy, muy importante. Los alimentos ahora se pueden conseguir con mucho mayor facilidad, ¿sabes? Muy cerca de nosotros hay una tiendita que abre las 24 horas del día. A cualquier hora que sea necesario, puedo no solamente ir a comprar un bote de leche, y a veces puedo ir a comprar un bote de leche a las 2 de la mañana y me van a vender un bote de leche y cereales o lo que yo quisiese comprar en la tienda, y la tienda estará abierta porque trabajan las 24 horas. Hay más de una cadena de tiendas que sirven de esa manera. Incluso en algunas ciudades puedes ir al súper después de las 10 de la noche, e incluso a veces es cómodo porque hay bastante menos gente. Entonces a las 10 de la noche puedo ir a hacer el súper y tranquilamente desarrollarlo. Yo sé que no en todos los lugares, pero hay espacios donde eso se puede hacer. E incluso si necesito conseguir alimentos, pues puedo usar alguna de las aplicaciones que hay para ello y me traerán los alimentos a la casa. O incluso, la verdad es que puedo hacer el súper, entrar a una página, seleccionar los
productos que yo necesito y me los van a llegar, el súper los manda hasta la puerta de mi casa y ahí los puedo recibir. Entonces, todo eso ha cambiado drásticamente. Ya no es de que había que salir y los varones tenían que exponerse para lograr eso. Ahora cualquier mujer, por supuesto, hacer eso, y los varones incluso. Las mujeres ya no tienen que depender del varón para que él provea, porque ellas tienen las mismas facilidades que nosotros, incluso con su dispositivo electrónico, un aparatito, un teléfono, pues al final de cuentas es mucho más fácil que eso. Entonces, en medio de todo eso también surge esta pregunta, porque ellas también ya entraron en el mercado laboral. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué tengo que someterme si yo soy la que aporto? E incluso, en algunas ocasiones, llegan a aportar más que los varones. Y entonces empieza a haber tensiones en la relación de pareja y como que empezamos los varones a descolocarnos porque lo que como que tradicionalmente era, ya no es en los mismos términos. Las habilidades entonces ahora son menos definidas. ¿Cuál es el trabajo en el hogar ahora? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Cómo es que esto se va a generar? Podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Quién es el que debe de proveer? ¿Quién es el que debe de hacerlo? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Incluso, ¿quién se hace cargo de qué? ¿Quién se encarga del trabajo? ¿Quién se encarga de sacar la basura? ¿Quién se encarga de cuidar a los niños? ¿Quién se encarga de llevarlos a la escuela? Todo esto está cambiando de manera importante dentro de nuestra sociedad. Y entonces eso hace que muchos de los varones de pronto, con todos estos cambios, déjame decirlo con propiedad, para los varones han sido cambios muy drásticos y muy rápidos. Mientras que para el caso de las mujeres es un proyecto que ha ido creciendo, creciendo, creciendo en poco más de 100 años. De hecho, todavía me acuerdo, en 1972 se instituye el Día Internacional de la Mujer en México. Yo me acuerdo de eso cuando era niño, 1972. Y a partir de ahí empieza a haber cambios y cambios y cambios en toda nuestra forma de percibir las relaciones y el cómo vivimos como sociedad. Hay otros criterios acerca de cómo se aprecia. Antes se apreciaba al varón y era parte del reconocimiento porque era un hombre cumplido, que traía el dinero, responsable para que su familia tuviese lo necesario, su esposa, sus hijos, que estuviesen bien vestidos, bien alimentados, que tuviesen acceso a una buena educación. Esos eran medios de aprecio. Por el otro lado, hacia las mujeres, que fuesen hacendosas, que cocinasen bien, ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy en día la situación ha cambiado. Las mujeres contemporáneas ya no sienten la necesidad de que los hombres sean los que les protejan a ellas. O sea, ya no se sienten tan necesitadas, incluso por esos elementos que hace rato decía. Hay elementos de seguridad que pueden ellas también manejarlos, la provisión de recursos, el trabajo, ellas también están participando y entonces ese rol tradicional que los varones teníamos, hoy en día, por supuesto, está cambiando. La interdependencia que antes existía, ahora es suplida por una independencia de la mujer y eso, aparentemente, está disminuyendo el valor tradicional de los varones. ¿Por qué? Porque socialmente así está ocurriendo. Por el otro lado, hoy se enfatiza la individualidad de cada uno de ellos. Déjame recordar una escena de cuando yo era niño. Los domingos por la tarde, particularmente, la familia se sentaba a ver televisión. Ese era un escenario común para muchos de la generación en la que yo mismo me encuentro hoy en cuanto a la edad. Era como lo común, nos sentábamos a ver televisión. Todavía me tocó un poco cuando mis hijos eran pequeños, todavía hacíamos algo de eso. Pero hoy vas a darte cuenta que no es tan raro que estemos todos juntos, cada quien en su propio dispositivo. ¿No es cierto? Hay
algunas de las casas, incluido la mía, donde tenemos más dispositivos electrónicos, pantallas, etcétera, computadoras, tenemos más que habitantes de la casa, incluyendo las mascotas. Entonces, eso está pasando en más de una casa, que tenemos más y más dispositivos. Y esa área de los dispositivos solamente es una forma de cómo nos manejamos en ese individualismo que se está haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? En medio de ello está también la idea de que es tu dinero, es mi tiempo, y yo aquí quiero manejar mi tiempo en particular. Tú puedes manejar tu tiempo, tú puedes salir con tus amigas, yo puedo salir con mis amigos, ¿sí? Bueno, eso también forma parte de ese individualismo en el cual está creciendo más y más. Ahora, también hay una búsqueda, ya no solamente de lo necesario para sobrevivir, sino una búsqueda más amplia y que se caracteriza por 4 segmentos que son muy importantes. El primero de ellos, la felicidad. Quieras o no, en aquella época la gente pensaba en sacar lo necesario para salir adelante. Pero hoy no solamente pensamos en tener lo necesario, sino en cosas que nos satisfagan. Las cosas que nos satisfacen pueden cambiar entre una persona y otra, ¿no? Hay algunos que les encantará los juegos de video. Conozco gente adulta, no estoy hablando de niños de 12 años, estoy hablando de hombres de 35 años que viven con su consola de videojuegos y quieren tanto o más a su consola como a su esposa. Los hay, porque son lo que les proporciona felicidad, o la serie que están viendo a través de un programa pagado por Extreme, ¿no? Entonces, formas de ese estilo forman parte de nuestra identidad. Por el otro lado, esa individualidad, también hay algo de intimidad que también las personas buscamos. Entonces, yo quiero ser feliz con mi familia, quiero ser feliz con mi esposa, pero también busco ese espacio de intimidad para poder estar con ella en un espacio tranquilo donde yo pueda desenvolverme. Por supuesto, el amor es la búsqueda que hoy en día también sigue presente, y el respeto. Estos 4 elementos, felicidad, intimidad, amor y respeto, son algo que hoy en día, de una o de otra manera, podemos encontrar que ahí confluyen la búsqueda de muchos de los que hoy nos desenvolvemos en esta sociedad, particularmente incluso más entre más jóvenes son. Entonces, quizás en algunos momentos puede sobresalir uno más de los otros, pero en conjunto básicamente vamos a darnos cuenta que esos 4 elementos van a estar ahí presentes como parte de lo que social o culturalmente seguimos buscando. Ahora, tenemos que ubicar que sí, las funciones han cambiado porque nuestra cultura ha cambiado. Déjame explicarlo de una manera distinta para poder tratar de ser más claro. La predicación del Evangelio, la enseñanza, muchas veces nos acostumbramos por muchos años de que era asistir a un congreso, a un taller, ya sea que lo dicen en la iglesia, en un salón, en un templo, a veces nos invitaban a un restaurante y ahí teníamos una conferencia, ¿no? Bueno, las funciones son esas, pero hoy los desarrollamos de una manera totalmente distinta. Muchos de nosotros hace poco más de 2 años no teníamos prácticamente ningún contacto con cámaras y grabaciones y redes sociales, todo ese tipo de cosas que hoy en día usamos. La sociedad, la cultura está cambiando y seguirá cambiando, además. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas funciones asociadas con hábitos y cultura, eso está cambiando, pero los propósitos por los cuales Dios nos puso en este planeta y nos dio cierto lugar dentro de nuestras familias, ese cumple un propósito. Entonces, los varones tradicionalmente usaban sus funciones para definir su identidad. ¿Quién eres? Soy el médico fulano tal, el ingeniero. Ok, entonces mi función definía mi identidad. Al haber un cambio de funciones, eso en los varones afecta su identidad. Porque, ¿y si estoy desempleado? ¿Y si no puedo cumplir con determinado proyecto?
las funciones que típicamente creo que me fueron asignadas. Entonces ahí es donde empezamos a tener ciertas dificultades. Pero hay buenas noticias, por supuesto, para en medio de todo esto. Asumir funciones que no identifican nuestro propio rol actual puede incluso causarnos daños. Por eso es importante que definir que algunas de las funciones han cambiado, sí, y está bien, forman parte de un desarrollo dentro de la sociedad. No sé si desarrollo siempre, pero por lo menos son los cambios que están ocurriendo. Por el otro lado, tenemos que definir que los propósitos van a permanecer por siglos, porque los propósitos tienen que ver con el diseño que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, cambiar la forma de pensar. No se trata solamente de las funciones, sino cuál es el propósito por el cual Dios, como varón, te puso en esa familia. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Las funciones cambian, los modos de hacer las cosas cambian, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la sociedad y la cultura. Pero los propósitos son distintos. Los propósitos apuntan no a lo que hago, sino a quién eres y quién eres frente a Dios y cuál es el plan que Él tiene para colocarte a ti al frente de una familia. Entonces son tres cosas que tenemos que considerar. Número uno, definir nuestro valor como varones basados, en primer lugar, en los propósitos de Dios. Número dos, aprender la visión de Dios para nuestras vidas como varones y el cómo lo ejercemos dentro de nuestra relación de familia. Y número tres, a partir de ello, vivir en esa verdad con la que fuimos creados, la verdad que Dios nos dio, y a partir de ella vivirla, y no solamente con lo que la sociedad y la cultura sigue produciendo. Ese 1, 2, 3 será el tema de los siguientes capítulos de esta serie, y esperamos que también sean de bendición para ti esos propósitos tuyos. Entonces, si Dios nos da gracia, la próxima semana veremos 7 principios de propósito. Y a partir de ahí, primeramente Dios, ir generando los escaloncitos, los eslabones que nos van a permitir justamente descubrir nuestro propósito y vivir en función de ellos. Nuestro Dios te bendiga y, si Dios nos da gracia, nos vemos la próxima semana.